Hola amigos, nuevamente estamos aquí en nuestro espacio para poder compartir con ustedes alguna información, alguna luz que les pueda ayudar a todos ustedes para poder dar pasos firmes en su camino hacia la Torah. Y también saludamos a nuestros amigos ahí de Efraín Pregunta que nos acompañan. Aquí está también Yoná con nosotros, pero ahora también tenemos a Joel de Jalapa, Veracruz, que nos visita y él tiene una pregunta que quiere hacernos. A ver, Joel, contame por favor. Sí, con referencia a lo que hemos platicado con respecto al comportamiento que nosotros debemos tener, cómo fusionarnos con Su Majestad Yeshua, surge la pregunta de cómo la Kabbalah nos enseña, nos ilustra a entenderlo, porque es muy complicado entender mucho esto, el llenado de la vasija, pero también la Kabbalah nos ayuda a entenderlo. Pero ¿cómo la Kabbalah nos ilustra el poder entender a Su Majestad Yeshua? Sí, bonita pregunta, porque si no lo podemos entender, no podemos fusionarnos a él, porque el conocimiento, según nos enseña la Kabbalah, es fusión. El conocimiento no solo es un elemento intelectual, que sabemos algo intelectualmente, pero no transforma nuestros estados mentales, emocionales y de acción. Conocimiento es cuando el conocimiento se fusiona con la vasija y con lo conocido, y entonces hay una reproducción. Su Majestad Yeshua, cuando lo iban a arrestar, nos cuentan los escritos que decía: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. También él muchas veces dijo: yo no digo más que lo que mi padre me dijo que dijera. Yo no hago más que lo que mi padre me dice que me dice. Así que tenemos a alguien que depende de la voluntad de un padre, que vive por la voluntad de su padre, que muere para que la voluntad de su padre se cumpla. Vemos a un padre que da la vida de su hijo para que las promesas que él dio se cumplieran en la vida de nosotros. Vemos a un hijo que da su propia vida voluntariamente para que la voluntad de su padre se cumpla en nosotros. La pregunta que siempre hacemos nosotros: ¿qué estamos dispuestos nosotros a dar para que esa voluntad se cumpla? ¿Y qué es lo que pudiéramos dar? Su Majestad Yeshua es el ejemplo a seguir, es la máxima para todos nosotros. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. La relación del ser humano, regularmente los religiosos la establecen basado en ellos y sus necesidades. Y entonces donde la divinidad se convierte en un siervo que solo está para escuchar sus deseos, sus peticiones y llevarlas a cabo. Su Majestad Yeshua nos enseñó que las cosas son distintas. Todo gira alrededor del Eterno y su voluntad. Nosotros no importamos. ¿Ya? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Rav Shaul se refiere a morir y nacer de nuevo, tenemos que entender que nuestra vida no es nuestra. ¿Ya? Ninguno de nosotros pedimos venir a este mundo. Y aquí estamos. A ninguno de nosotros se nos va a preguntar si nos queremos ir, y nos vamos a ir. Sin embargo, hay algo natural que nos hace amar la vida. Pero esta vida no es nuestra. Y la idolatría es querer vivir, creer que nuestra vida es nuestra y que la podemos vivir a nuestra manera. Y Su Majestad Yeshua nos enseñó que su vida no era de él, era del Eterno. Y estaba aquí para el Eterno. Entonces es cuando la relación del ser humano ya no gira alrededor de él y sus necesidades, sino alrededor del Eterno. Nadie puede ser discípulo de Su Majestad Yeshua si no ha muerto a su yo, a entender que él no importa, sino solo la voluntad del Eterno. Tenemos que entender que hay algo más grande que nosotros y que nuestra vida tiene que girar alrededor de él. El centro del universo de nuestro padre Abraham era el Eterno.
El Eterno le dio un hijo y después se lo pidió y Él se lo iba a dar. Y a través de la Torá y a través de su majestad Yeshua, el Eterno nos pide todo. Y solo los que verdaderamente somos hijos del Eterno, hijos de Abraham, verdaderamente como nuestro padre Abraham, vamos a poder darle todo de regreso como nuestro padre Abraham lo hizo. Por eso su majestad Yeshua, cuando les dice, si vosotros fueras hijos de Abraham, les dice a los judíos de su época, las obras de Abraham harías. ¿Y cuál es la obra de Abraham? Entregarle todo a quien le pertenece todo. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que cuando estudiamos Torah, estamos conociendo la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para que esa voluntad se cumpla en nosotros. Para que Él se reproduzca en nosotros. Para que nosotros lo podamos representar a Él en este mundo. Para que a través de nosotros Él se manifieste en los mundos inferiores. Entonces yo, no importa lo que yo tengo ganas, lo que yo siento, lo que yo deseo, no importa. Su majestad Yeshua nos enseñó que Él estuvo dispuesto y murió para que la voluntad del Eterno se cumpliera en este mundo. La pregunta es, y no es la pregunta, la aseveración es, todo discípulo de su majestad Yeshua, todo hijo de Abraham, muere para que la voluntad del Eterno se cumpla. Todo hijo de Abraham está dispuesto a devolverle todo a quien le pertenece todo. Nada es nuestro, ni nuestra vida. Lo único que importa es el Eterno y que su voluntad se cumpla. Esa es la máxima para mí. Y entonces comenzamos a entender que eso es lo que la Kabbalah nos dice acerca del egoísmo y el altruismo. Solo que humildemente yo he dado una variación a la definición de altruismo. Porque la Kabbalah normalmente define el egoísmo como desear para mí. Y altruismo es como desear para otro. Pero entonces, si el Eterno solo desea para Él, Él es egoísta. Estoy de acuerdo con que egoísmo es desear para mí, pero altruismo es desear para Él. Entonces Él, el Eterno, todo lo hace por Él. Por eso dice, no crean que lo hago por vosotros, porque ni sois muchos, ni sois fuertes, ni sois justos. Lo hago por mi propio nombre, para santificar mi nombre que ha sido profanado por ustedes. Y eso lo convierte en altruista, porque desea para Él. Perdón por la palabra desear, pero es una manera de expresar, porque en Él no hay necesidad, no hay vacío, no hay deseo. Pero entonces el verdadero altruismo es cuando deseamos para Él, en donde nuestras vidas ya no importan, en donde amamos a nuestro cónyuge, amamos a nuestros hijos y amamos a nuestros padres, no por lo que ellos son o representan para nosotros, sino porque esa es la voluntad del Padre. Yo no importo. Yo lo que siento, lo que pienso y lo que deseo, no importa. Es lo que el Eterno quiere que yo sea. Porque la vida no nos pertenece, ni la muerte. Ese es el discípulo de su majestad. Espero haberlos ayudado con esta respuesta. Joel, ¿crees que estamos completos? O tal vez más adelante podrá haber algo más, ¿no? Sí. Así que nos despedimos con esto, deseando que también a nuestros amigos que nos escuchan pueda ser de bendición este audio. Y a nuestros amigos allá de Efraín pregunta. Bendiciones, Shalom.